Saludos, qué bueno vernos una vez más y adorar juntos al Señor, pero también recibir lo que sabemos Dios tiene para nosotros. Espero que este día sea un buen día para cada uno de nosotros, que podamos tener una buena expectativa de lo que Dios hará en medio de nosotros. Hoy quiero compartirles un tema que he llamado una fiera llamada autoengaño. Cómo lo que pensamos, si no se corresponde con la realidad o con la verdad, puede afectar nuestras vidas y cómo hacerle frente a tal cosa. ¿Por qué esto es importante en nuestras vidas? Quizás has notado que muchas veces, o más de las que quisiéramos, nos encontramos como con un diálogo interno. Nos encontramos en una conversación con nosotros mismos, allí casi que automática, y de esta conversación pueden surgir entonces algunas decisiones, pueden formarse en nosotros criterios, puntos de vista, maneras de pensar y desde luego cuando hablo de autoengaños es que ese tipo de diálogos que nos hacemos internamente puede entonces llevarnos por un camino que no es bueno. Es el camino donde la mentira o donde cosas que no son ciertas pueden comenzar a permear en nuestros pensamientos, haciéndonos creer que sí lo son. Y para eso quiero tomar una historia que encontramos en el libro de Génesis, el capítulo número 4, los versículos 1 y siguientes. Y allí lo que nos dice la Escritura es que el hombre se unió a su mujer Eva, hablando de Adán, y ella concibió y dio a luz a Caín y dijo: con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró hacia a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, dice, tú puedes dominarlo. Cuando miramos la historia de Caín era hijo pues de la primera pareja de Adán y Eva y hermano de Abel, y cuando miramos su historia podemos darnos cuenta que creció en un ambiente similar obviamente al de su hermano. A pesar de que Adán y Eva eran la primera pareja y quizás no tenían mucha experiencia siendo padres, creo que hubo cosas que saltan a la vista que ellos pues enseñaron a sus hijos. Uno era el honrar a Dios. Lo vemos en el hecho de que separaron parte de lo que tenían y aún separaron tiempo para ir y honrar a Dios. Pero por alguna razón que la Biblia no explica, dice entonces que Dios tomó en cuenta el sacrificio de Abel y lo tomó como algo agradable para él, pero dice que rechazó el sacrificio o la ofrenda que había traído Caín. Y esto hizo que dentro de él comenzara a aflorar algo, dentro de él comienza a gestarse algo que lo vemos, como dice la Escritura, que cómo es que llegamos a conocer el comportamiento de las personas, como en el caso de los árboles, porque lo que la Biblia dice es que nosotros somos reconocidos por el fruto, es decir, tal como nosotros nos comportamos será un reflejo de la manera de pensar, porque tal somos internamente, así somos. Si nos
si nos comportamos de maneras enojadas es porque internamente, dentro de ese diálogo que nos estamos haciendo o en el que estamos participando, entonces hay algo que estimamos no está bien, algo que creemos no es justo, y nos encontramos en eso quizás muchas veces nosotros mismos, como lo hizo también Caín. Por ejemplo, si una mujer comienza a pensar de maneras distorsionadas en relación a su cónyuge, terminará quizá enojándose con él o quizá pensando lo que no es real o lo que no es verdadero en relación a él. Y si comienza a pensar tal cosa, no tardará en que su comportamiento vaya por ese camino. Igualmente, un padre puede llegar a pensar de manera distorsionada, hacerse un criterio, hacerse una forma de pensar en relación a sus hijos, y luego entonces eso será lo que aflore. Lo contrario también es verdadero, lo contrario también es cierto. Si lo que pienso es lo puro, lo bueno, lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud en aquello que yo pienso, entonces el resultado también será algo notablemente bueno. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Pero entonces notamos que en el caso de Caín comienza entonces ese diálogo, y lo vemos por la forma como el mismo Dios le habla y le dice: ¿por qué estás cabizbajo? ¿Por qué te sientes enojado? Hay algo que está sucediendo dentro de ti. Tienes que tomarlo en cuenta, le dice, porque si no lo haces, entonces es como una fiera que está cerca y al acecho, y si no logras controlarlo, él entonces te dominará. Pero le da una buena salida, le da una buena noticia y le dice: pero en ese caso, toma en cuenta esto, tú puedes dominarlo. Ahora, yo quisiera que nosotros llegáramos entonces a pensar un poco en relación a qué hace. ¿Cómo nos afecta el hecho de que nuestra manera de pensar nos lleve por un camino que no es el verdadero, por un camino que no sea el correcto? Ahora, cuando hablo de verdadero o de correcto, no hablo solo de un juicio de valor, hablo de aquello que aún de acuerdo a la realidad, de acuerdo a lo que sucede, es lo que es verdadero. Bien, entonces, en este caso, cuando nosotros interactuamos con la vida, interactuamos con personas, interactuamos con otros, necesitamos pensar que todo va a pasar por el filtro de nuestra manera de pensar, de nuestros pensamientos, y allí la importancia que tiene en que nosotros entonces, como dice la misma Escritura, seamos capaces de llevar nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo, como lo dice el mismo Señor Jesús en el libro de Juan. Quedó descrito así en el capítulo 15, cuando Él dice: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Vemos la importancia de que lo que pensemos, ya que es lo que dirige nuestra vida, entonces lo que pensemos sea correcto. Porque de otra manera, ¿qué es lo que ocurrirá? ¿Qué pasa si lo que pienso no es correcto? ¿Qué pasa si lo que pienso no se corresponde con la realidad o con la verdad? Y no estoy hablando de locura, estoy hablando de ese diálogo interno que muchas veces nosotros tenemos. Entonces, mira esto, una de las cosas que sucederá es que los autoengaños afectan nuestra actitud, nuestra forma de comportarnos. Dice que él andaba enojado. ¿Te enojas algunas veces? ¿O andas quizá triste de maneras muy constantes? Quizás andas airado y no te das cuenta por qué. Algunas veces te has preguntado eso. ¿Por qué es que me siento de esta manera? Andas como frustrado. Pregúntate, ¿cuál es el diálogo que internamente tengo? ¿Qué es lo que estoy pensando que no se corresponde con lo que es verdadero, que no se corresponde con lo que es real? Y esto, ¿por qué es de importancia? Porque si comenzamos a adentrarnos por esa ruta, si comenzamos a transitar por ese camino, no pasará mucho tiempo en que quedemos atrapados en cosas que no son verdaderas. Y cuando nos quedamos atrapados allí, entonces eso nos privará de una libertad, nos privará de aún relacionarnos con la gente, relacionarnos con nosotros mismos, de tener una actitud ante la vida que sea buena. Ciertamente hay cosas que no podemos controlar de lo que sucede fuera de nosotros. Es así.
Nosotros quizás no podamos en su totalidad, hay cosas que sí, pero en la mayoría de las cosas no podemos controlar lo que sucede fuera de nosotros. El problema es que si nosotros no asumimos a un dominio propio para ver lo que sucede dentro de nosotros y tomar riendas sobre aquellas cosas que suceden dentro de nosotros, entonces nuestra propia mente nos llevará por un camino que no sea el correcto. Por ejemplo, cuando nos sentimos ansiosos. ¿Te has despertado alguna noche y comienzas entonces a pensar y esos pensamientos, ese diálogo que comienza a gestarse dentro de ti, te lleva por el camino de la desesperación? ¿Te lleva por el camino de la ansiedad? ¿Has estado allí alguna vez? Entonces, si has estado allí, sabes que lo determinante allí ha sido lo que estás pensando. Por ejemplo, escuchaba a alguien hablar acerca de la ansiedad. Y por mucho tiempo, pues, podemos, o alguna persona puede por tiempo estar luchando con esto, pero cuando entiendes de lo que se trata, puedes hacerle frente. Puedes aún con una mejor actitud hacerle frente a aquello que estás atravesando. Entonces, decía que esa persona definía la ansiedad de esta manera, es decir, es cuando yo creo que en el futuro asumiré o enfrentaré un reto o un problema para el que no estaré capacitado o no tendré los recursos. En el momento en que yo pienso que en el futuro voy a atravesar algo que no tendré los recursos y la capacidad para enfrentarlo, ¿sabe qué comienzo a experimentar? Ansiedad. La pregunta que tengo que hacerme en ese momento, ¿es la verdad? ¿Esa es la verdad? Partamos por el hecho de que forma parte del futuro. Ahora, si nosotros vivimos en la confianza que viene de nuestro Dios, en ese momento cobra sentido aquello que el apóstol Pablo nos enseñó, llevar cautivo el pensamiento a Cristo y preguntarnos, en el pasado, ¿Dios ha sido bueno? ¿Dios ha sido fiel? ¿Dios me ha provisto? ¿Dios ha suplido para mis necesidades? ¿Dios me ha levantado cuando he caído? Si eso es lo que ha ocurrido, como dice la Escritura en la carta a los Hebreos, el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre, y llevo ese pensamiento. ¿Qué comienza a ocurrir? La ansiedad tiene que abandonarnos. ¿Ve? Porque si la ansiedad está siendo producida por un pensamiento que nos está llevando a creer algo que no es cierto, conocerán la verdad y la verdad trae libertad. Bien, entonces la próxima vez que un pensamiento como este quiera atraparte, pregúntate, ¿ese pensamiento que está ocupando mi mente en este momento es verdad? ¿Es verdadero? Y la manera de hacerlo es llevándolo a la palabra del Señor. Porque Jesús dijo, si permanecen en mi palabra. ¿Sabes que eso es clave para nosotros poder hacer frente a las cosas que nos sobrevienen? Y cuando la ansiedad quiera tocar nuestra puerta, y es permanecer en la palabra. Permanecer en la palabra es una palabra que conozco. Una palabra que conozco, pero que no solamente la conozco, sino que tomo la decisión en cualquier momento y ante cualquier situación de permanecer en ella. Por ejemplo, Jesús dijo en una oportunidad, ¿por qué se preocupan? ¿Se preocupan por qué comerán? ¿Cómo se vestirán? ¿Se preocupan por estas cosas? Entonces dijo, miren lo que ocurre con las aves de los cielos, que no trabajan, no hilan, ni hacen nada, y aún así Dios las alimenta. ¿Han visto los lirios del campo? Dijo Jesús, que ni aún Salomón, que hoy son y mañana no, dice, hoy están y mañana no, y sin embargo dice, ni siquiera Salomón con toda su riqueza pudo llegar a vestirse como uno de ellos. Y luego viene la palabra en la que yo tengo que permanecer, y es esta: ¿qué no hará Dios por ustedes? Y yo agregaría, por ustedes que son sus hijos. Si un par de aves pueden costar unas cuantas monedas, decía él, y aún así Dios está pendiente de ellas, ¿qué no hará con ustedes
que miren el valor que tienen, digo yo en este momento. El valor que nosotros tenemos para Dios es que envió a su propio Hijo a estar con nosotros. Pero cuando entonces yo me afirmo en la verdad, cuando llevo mis pensamientos a la verdad y entiendo que aunque no conozco el futuro, conozco al Dios que sostendrá mi futuro, entonces en ese momento la ansiedad comienza a bajar. ¿Por qué razón? Porque comienzo a cambiar el engaño de un pensamiento por la verdad de otro. El engaño de una manera de pensar por la verdad de la palabra del Señor. Por eso yo les animo, como les decía aún hace unas semanas atrás. Si te despiertas por las noches preocupado por algo, dile, esa preocupación no va a mantenerme despierto, pero lo que sí lo hará es estar en la presencia del Señor. En ese momento, ponte a cantar, ponte a orar, ponte a leer la Escritura y sabes lo que dice la misma palabra, que si es que Satanás te está tentando para que transites ese camino y que puedas vivir en ese autoengaño, entonces lo que dice la Escritura es que en el momento en que tú te dispones a resistir a Satanás, él tendrá que huirse. Pero es que no solamente Satanás, la mente no tiene la capacidad de pensar en dos cosas al mismo tiempo. Ella puede pendularse entre un pensamiento y otro, pero no puede estar en dos al mismo tiempo. Así que si tú reemplazas el pensamiento que te está llevando por el camino de la desesperanza, por el camino de la desesperación, por el camino de la angustia, y lo reemplazas por el pensamiento correcto, entonces ¿qué pasará? La mente tendrá que abandonar aquel para poder asumir este, y en ese momento, aún dentro de ti, comenzarán a desencadenarse algunas cosas que definitivamente afectarán tu manera de actuar. Pero si no hacemos tal cosa, si no somos conscientes de esto, entonces nuestra manera de afrontar la vida será con una no buena actitud, que era lo que pasaba precisamente con Caín. Yo me imagino, simple especulación por como seres humanos que somos, ¿qué se podía pensar Caín en ese momento? ¿Por qué Dios acepta la ofrenda de mi hermano y no la mía? Él es menor. ¿Cómo es posible que yo me esforcé tanto y no obtengo el reconocimiento que necesito? Porque entonces, ¿sabes qué pasa? Que podemos adentrarnos, y eso nos ocurre muchas veces, podemos adentrarnos en lugar de evaluar la situación con unos ojos de aprendices, lo comenzamos a evaluar con unos ojos de crítico, más para juzgar la situación que para aprender de ella. ¿Qué hubiese ocurrido si en lugar de esto, yo especulo? Imagínate que Caín, en lugar de enojarse y frustrarse, va a Dios y le dice, Dios, ¿qué hice mal? Porque quiero volver a hacerlo, quiero corregir y hacerlo mejor. Es más, ni siquiera con Dios. ¿Qué hubiese pasado si él va con Abel y le dice, Abel, tú hiciste algo que yo no supe cómo hacerlo? ¿Por qué tú no me dices qué es lo que hiciste para que yo entonces lo haga contigo? Fin de la historia, no pasa más nada. Ahora uno dice, bueno, es verdad, Caín no hizo eso, pero ¿qué pasa con el cónyuge que no lo hace? Que en lugar de acercarse a su pareja para decirle, hey, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Cómo puedo corregir? ¿Cómo puedo cambiar? ¿Qué si un empleador, en lugar de enfrascarse en que yo soy el que tengo la razón, le pregunta a su empleado, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Cómo hago para corregir eso? ¿Cómo hago para mejorarlo? No solamente con una buena actitud, sino que su vida en torno a él será diferente. Yo a veces pienso esto. ¿Cuántas relaciones se fortalecerían en el tiempo si en lugar de estar allí para juzgar lo que haya sucedido, estamos para aprender de esa situación? Porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Dice la Escritura, esos son los que conforme a su propósito han sido llamados. En este caso, cuando nosotros nos dejamos atrapar por esos pensamientos de autoengaño, ¿sabes qué comienza a aflorar? La ira, el enojo. ¿Te has dado cuenta que a veces uno está como enojado con algo y uno a veces ni sabe por qué? Pues hay un pensamiento que está tratando de gobernar tu vida en ese momento o tu mente. No quiero sonar simple en esto, pero sí realista, tomando en cuenta la misma palabra del Señor.
Mira lo otro que entonces podemos ver que hacen los autoengaños. Te ponen entonces a batallar con pensamientos fatalistas. Cuando nos dejamos atrapar allí, ¿qué comenzamos a pensar? Que lo peor es lo que va a ocurrir. ¿Has estado allí alguna vez? Te atrapa un pensamiento, tienes un dolor y ¿qué comienzas a pensar? De esto me va a morir. Y quedamos allí. Y si no nos soltamos de eso, un pensamiento nos llevará a otro. Porque si comenzamos entonces a monitorear el dolor, probablemente comienzo a tener una respuesta fisiológica a mi pensamiento. Comienzo a acelerarme, comienzo a tener un ataque de pánico porque pienso que me está dando algo y que de eso es lo que me voy a morir. Y comienza un círculo de retroalimentación en el cuerpo. Por eso es tan importante cortar. No solamente en lo físico ocurre. Hay personas que cuando, por ejemplo, un negocio no les funciona, cuando algo les sale mal en los negocios, se dejan atrapar por pensamientos fatalistas. Ya esto no va a funcionar, ya de acá no voy a poder salir adelante, ya mira, voy a terminar que en la indigencia, ya este negocio se lo llevó quien lo trajo. En fin, comenzamos a hacernos una película en nuestros pensamientos y la realidad es que no tiene que ser así y no lo tiene que ser por una razón. Mientras nosotros estamos con vida, nuestra intervención puede cambiar el curso de las cosas. Es como lanzar una pequeña piedra a un río. En ese momento que yo lanzo una pequeña piedra a un río, estoy generando cambios que yo mismo ni siquiera logro entender y pensar hasta dónde pueden llegar tales cambios. Porque yo puedo generar con esa piedra una onda en el agua. Esa onda puede mover cosas que yo luego ni sé qué es lo que está moviendo, y eso generar un efecto en otras áreas. Es la capacidad que tenemos como seres humanos, pero no solamente como seres humanos, sino que si Dios está con nosotros, entonces está de parte de nosotros. Podemos entender esto. Dios puede rechazar algo que tú des, pero nunca rechazará quien tú eres. Dios siempre estará contigo. Dios puede decirte, hey, eso no puedo recibirlo. Eso no significa, no significa que nos esté diciendo, yo no puedo recibirte. Lo que nos está diciendo es, eso no puedo recibirlo. Bien, por esa razón necesitamos deshacernos de pensamientos fatalistas, decirnos cuál es la verdad en relación a esto. Pastor, ¿y qué pasa si esa enfermedad, si esa situación económica, qué pasa si esa situación es real? Sí, júzgala de acuerdo a la verdad, pero no más allá. Querido, una persona puede dar diagnóstico, ciertamente, pero solo Dios puede determinar con su palabra qué es lo que ocurrirá. Y allí podemos nosotros también confiar. Eso te hace sentir también como, muchas veces nos puede hacer sentir como víctimas. Pobrecito yo, ¿cómo me va a hacer esto a mí? Y eso lo que nos impide entonces es levantarnos. Mira lo otro que quiero entonces señalar. Los autoengaños llevan a competir en lugar de compartir. La vida, en la vida nosotros estamos rodeados de personas. Qué increíble. Yo me pongo a pensar qué había en la mente de un hombre como Caín para acabar con su hermano cuando había tan poca gente en ese momento. Es que si hubiese mucha ya sería una cosa, una fatalidad. Pero es que el asunto es que aún eran tan pocos. Y uno dice, sí, es verdad. Pero es que la única forma de matar a otros, dijo Jesús, no es a través de tomar un arma y cegarle la vida física. Pero dice la Escritura que cualquiera que se burla de otra persona, cualquier persona que no lo estima, que no lo valora, es como si también lo estuviese asesinando.
Es como si también lo está matando. A veces converso con mi esposa y me río porque es una batalla que uno libra. A veces uno quiere tener la razón. Y cuando uno quiere tener la razón, pareciera que eso es lo único importante en la vida. Y yo a veces me sonrío, me regreso donde ella está y le digo, yo solo te tengo a ti. Y tú me tienes a mí. ¿Para qué vamos a estar nosotros pasándonos la vida? Hablando de la pareja, obviamente tenemos a más personas en torno, pero digo, hablando de esa cercanía de una relación de pareja, solo nos tenemos a nosotros. Vamos a pasar la vida discutiendo por pequeñeces, sin resolver los asuntos, sin resolver las situaciones. Ahora, aquí les confieso, eso no significa que sea fácil. Eso no significa que entonces porque yo lo piense va a ser sencillo. No, pero es que si lo pienso va a ser mucho más difícil todavía. Por el hecho de que tomemos una decisión, no significa que entonces a partir de allí todo tiene que ser color de rosa, todo va a ser sencillo. No, pero es que a partir de la decisión se abre un camino. Pero hay que entender esto. Nosotros como hijos de Dios, como creación de Dios, fuimos diseñados para compartir, no para competir. Yo a veces digo, si uno viniera diseñado para competir, vendría con unas zapatillas de carrera ya incorporadas en los pies. Pero muchas personas se quedan atrapadas en autoengaños solo porque sienten que no ganaron. Porque no gané el cargo, porque no gané el puesto, porque no gané la posición, porque no gané la discusión, porque no gané esto. Y se quedan dando vueltas allí. Y no importa si están lavando los platos, no importa si van por la carretera, no importa si están trabajando. Hay un león dentro de ellos que se los está queriendo devorar. El autoengaño de creer que la vida es una competencia, cuando realmente no lo es. No lo es. ¿Qué importa quién tenga la razón? Descubrámoslo juntos. Y algunas veces uno, algunas veces el otro. Cuánta pérdida de tiempo hemos hecho de una vida tan valiosa como la que Dios nos ha dado, tratando precisamente un empresario, tratando de competir con otros como si de eso se tratara la vida. Y luego dice entonces Eclesiastés, que vamos a leerlo, Eclesiastés capítulo 4. El versículo número 4 dice, vi además que tanto el afán como el éxito en la vida despiertan envidias. Tanto el afán como el éxito despiertan envidias. A alguien le va bien y el otro se siente mal. Cuando podemos decirle, Señor, ayúdame para con humildad celebrar, como decía Jesús, estar alegres con los que están alegres, celebrar con los que les vaya bien. Esto va a generar un efecto en nosotros. Mira algo más entonces que quiero destacar. Los autoengaños te impulsan definitivamente o nos pueden impulsar a tomar decisiones equivocadas. Guerras se han generado a partir de un autoengaño en la mente, como lo describe la carta de Santiago. Un pensamiento que luego desencadena otro y otro y otro y otro. Hay guerras que han comenzado simplemente por un desacuerdo, por algún bien. Porque no me trataron bien cuando fui, porque una embajada fue sacada del país y ya, eso es suficiente como para que yo inicie una guerra. Y así está llena la historia de decisiones equivocadas partiendo de autoengaños, de pensamientos, de juicios inapropiados. En lugar de aprender, comenzamos a juzgar previamente lo que alguien más está haciendo. Ahora, ¿por qué creo que es relevante, importante que nosotros atendamos estas cosas? Porque en este tiempo que nos ha tocado vivir, pareciera que esta área está siendo como que muy marcada en medio de nosotros. Personas que son capaces por perpetuarse en el poder, estar asesinando gente.
Porque hay un autoengaño en sus pensamientos y en su mente. Y aún yo hoy hablo de parte del Señor a personas que puedan estar atrapadas en eso y que estás en posición de cambiar. Puedo decirte, ya no dejes que sea el rencor, el odio, eso que está aflorando o que está aflorando desde dentro de ti, lo que tome el control, porque las decisiones no serán buenas. Tuviste un problema con los hijos, siéntate, cálmate primeramente. Lleva tus pensamientos a la palabra del Señor y luego toma decisiones, porque las decisiones que no se filtran pueden terminar siendo como las decisiones de Caín, que dice la Escritura que terminó por asesinar a su hermano. Un pensamiento distorsionado puede terminar en divorcio. Un pensamiento que no nos lleva por un buen camino puede terminar una sociedad. Me llama la atención algo que dice la Escritura. Dice que, está en Mateo 26, dice que cuando Jesús fue arrestado o iba a ser arrestado y Judas viene y le da un beso y el Señor le dice, amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Dice que en ese momento que Jesús va a ser arrestado, uno de sus discípulos saca un arma, saca una espada y le corta la oreja a otro. Y Jesús le dice, ella va, tranquilo, guarda tu espada. Tú no te das cuenta que si yo quisiera, podría pedirle a mi Padre que envíe a sus ángeles para que nos protejan y Él lo haría en el acto. Pero si yo hiciera tal cosa, entonces lo que tiene que suceder ahora, que es que yo vaya a la cruz, que es que yo vaya a una tumba, que es que yo resucite para redimir a la humanidad, entonces no sucedería. Pero no es fácil decir, Señor, no comprendo lo que puede estar ocurriendo, pero antes de dejarme atrapar por el enojo, antes de dejarme atrapar por la ira o por el miedo, quiero entrar en tu reposo. Quiero entrar en el descanso de la confianza que me da el saber que si soy tu hijo, tú estás al cuidado. Y que independientemente de lo que suceda, tu favor está sobre mi vida. Y en lugar de tomar decisiones apresuradas, puedo decirle, Señor, guíame para que a través de tu Espíritu yo hoy pueda ampliar mi panorama y tomar mejores decisiones, que es con lo que quiero cerrar este día. Y es esto, los autoengaños pueden ser dominados por nosotros. Y no nos los dijo o no nos los dice cualquier persona. Dios mismo nos dice, yo que te creé, yo que te formé, yo que te diseñé, sé que puedes vivir mejor. Sé, porque te diseñé, que puedes ejercer el dominio propio, porque como le dijo Pablo a Timoteo, que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Para los que estamos en esta nación, sé que esto no es sencillo. O sé que muchas veces esto no es sencillo. Cuando nos exponemos a injusticias, por ejemplo. Cuando has tenido que pasar 2 días haciendo una fila para cargar la gasolina en tu vehículo y sabes que hay 100 carros que no hicieron la fila, pero los pasaron antes que tú, ¿qué sientes? Y sé, a veces lo que provoca es hacer lo que hizo el discípulo, sacar la espada y cortarle la oreja a alguien. Espero que sea la oreja, ¿no? Pero es allí donde el Señor te dice, quieto, ¿cómo sabes tú por qué yo permito eso? ¿Cómo sabes tú por qué yo te tengo en este lugar? ¿Cómo sabes tú qué es lo que estoy haciendo a partir de esto que está sucediendo? Y vuelvo a llevar mis pensamientos a Cristo y Él me dice, confía.
En el mundo vas a tener momentos de aflicción, momentos de injusticia, pero siéntete feliz, como dice Mateo 5. Siéntete feliz porque hay alguien que está a tu cuidado. Hay alguien que hará su justicia resplandecer. Y aunque no sea sencillo, externamente, ¿sabes lo que eso generará? Una paz interna. En cualquier área. Quiero tomar un momento para orar. Y quiero hacerte ver, querida iglesia, que cuando batallamos con estas cosas, podemos sentirnos infelices. Cuando batallamos con estas cosas, podemos sentirnos desesperanzados, desilusionados. Podemos aún sentirnos enojados, frustrados. Puede ser una reacción que tengamos. Pero recuerda, hoy puedes decirle: Señor, no quiero dejarme atrapar por esto. No quiero dejarme atrapar por esos pensamientos que dicen que ya no hay nada que hacer. No quiero, Señor, seguirme despertando en las noches, ansioso y preocupado, creyendo que en el futuro habrán cosas que yo no controlaré. No quiero hacer eso, Señor. Quiero despertarme, si es que ese fuera el caso, para llevar mis pensamientos a ti, y que sea más bien en confianza y en seguridad que yo pueda entonces meditar en ti y entrar aún nuevamente en tu descanso, en esa paz que viene de saber que aunque hay cosas fuera de mí que no controlo, tengo el control dentro, tengo la capacidad dada por ti para que lo interno no me derrumbe. ¿Qué estás atravesando ahora mismo? ¿Qué situación te parece injusta? ¿Qué situación te parece frustrante? ¿Qué situación te parece inalcanzable? ¿Qué miedos estás atravesando? ¿Qué te está haciendo sentir incertidumbre? Cuando miras tus cosas, cuando miras hacia adelante, cuando miras lo que tiene que ver con tu familia, con tu casa, con tu negocio, con tu vida espiritual, ¿qué es lo que ves? ¿Cuál es la batalla que estás librando? Pues hoy te animo a hacer aquello que el Señor le dijo a Caín, que por cierto Caín decidió no hacerlo. Por eso se fue, mata a su hermano. Dios viene y le dice: ok, a partir de ahora ya no puedes estar en este lugar. Así que dijo: ya mi protección no estará contigo y ahora estás a tus expensas. Pero eso no pasa con nosotros, porque somos sus hijos y ya ha enviado a su Hijo Jesucristo para que nosotros podamos tener una relación estrecha con Él. Ya nos ha dado vida y vida en abundancia, queridos. Pero por eso este día te digo: lleva tus pensamientos al Señor. Llevemos nuestros pensamientos al Señor. En cada detalle, en cada cosa. Hagamos de eso un ejercicio, como lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses. Que nosotros nos ejercitemos en hacer lo que está bien. Porque eso es lo que Dios le dice a Caín. Si hicieras lo bueno y si llevaras tu frente en alto, entonces sabes que esa fiera no tiene que acabar contigo. Lleva tu frente en alto. Es decir, porque algo no haya salido bien no significa que tú no estás bien. Porque algo no haya salido como tú esperabas, eso no significa que tu vida es un desastre. Al contrario, si eres un hijo o una hija de Dios, nunca tu vida ha estado más en orden que ahora. Nunca tu vida ha tenido tantas posibilidades y capacidades como ahora. ¿Oramos juntos? Padre, quiero darte gracias en este día por tu presencia en medio de nosotros.
Gracias, Señor, porque tú te interesas no solamente en aquellas cosas que no vemos, como nuestra vida espiritual, pero te interesas también en nuestra vida física. Y padres, cuántas veces, y tú lo sabes, nuestros problemas físicos se han debido a batallas en nuestros pensamientos. Cuántas de esas luchas que tenemos ahí en nuestras maneras, en nuestros diálogos internos, han desencadenado en ansiedades, en preocupaciones, en tensiones, en enojos y aún en problemas que tienen que ver con lo físico. Y hoy, Señor, lo que yo te pido es que nos ayudes para entrar en el orden tuyo de tal manera que aún nuestro cuerpo, nuestra alma pueda sentir esa salud y ese bienestar, aún la felicidad que tú nos has ofrecido por medio de tu sacrificio o del sacrificio de tu Hijo en la cruz. Eso te pido, Señor. Padre eterno, gracias porque nos dejas tu palabra para instruirnos, para guiarnos, para inspirarnos, pero también nos has entregado a tu Espíritu Santo, que nos hace saber que somos personas de alto valor, que no tenemos que andar demostrándolo para saber que eso es así. Que nos has dado a tu Espíritu Santo de tal manera que al mirar hacia adelante Él nos recuerda que tú eres el mismo y que si nos sostuviste en el pasado lo harás también en el futuro, tal como lo haces hoy también. Y que tú no nos vas a permitir atravesar alguna situación para la que no estemos capacitados, sino que nos capacitaste o nos capacitas para afrontar la vida. Y por eso, Señor, hoy te pido que nos des esa seguridad. Padre eterno, y si alguno está atravesando un tiempo de ansiedad, muy marcado en esta historia nuestra en este momento, si alguien está atravesando un tiempo de angustia, si siente que está como paralizado ante una situación o está atravesando ataques de pánico porque no sabe cómo es que saldrá adelante de esta situación, que el Espíritu Santo tuyo, Señor, traiga liberación, traiga libertad en este caso, y que sea la verdad la que traiga luz a sus pensamientos, porque no hay nada que escape, Padre eterno, a tu dominio, a tu autoridad, a tu poder, pero sobre todo, nada en nuestras vidas como hijos tuyos que somos escapan a tu amor, y nada nos separará de él. Hoy te honramos, Señor, y te damos muchísimas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.